buenas noches de viernes. ¿Cómo estáis? ¿Ya estáis preparando la libreta? Hola guapos y guapas, ¿cómo estamos? Aquí tenemos a Loki Mara, la guapa de Loki, aquí haciendo la pole, seguido de Bacarra. ¿Qué pasa, Mac? ¿Qué pasa, guapo? Nesima también, hola Nesima, ¿qué pasa, guapetona? Y Naranjita aquí también, otra grande. Y bueno, aquí tenemos a Ofiombre. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Ofiombre? Ya sabéis, hoy toca volumen 3 de Juegos Pixel. Llevamos 3 días a full. Llevamos 3 días a full. Bueno, antes de nada voy a hacer unas pequeñas promos, aunque ya los conocéis a todos, pero bueno, me parece que quien no lo conozca, como también se ve en diferido el programa, aquí os dejo el canalcito de Loki, que está streameando por las tardes. Os dejo el canalcito de Naranjita, también, que ella streamea fines de semana y por las mañanitas. Y os dejo también el de Mac. Aquí lo tenemos. Que deja siempre sus cortos, sus jugaciones en YouTube. Y aquí parece que está aquí Ofi Hombre, que el bueno de Ofi ha llegado en acuerdo con Eva. Y el día 15 me parece sortearemos 2 keys de su juego. El Randian Manila, el Randian Manila, que es un juego que ha hecho él, nos va a ceder 2 keys para sortearlos con vosotros, conjuntamente con los 2 juegos que tenemos para sortear en el canal, que es el Greek para suscriptores y el Toki. Y esas 2 keys que nos cede el bueno de Ofiombre, de su juego, también las sortearemos, hablaremos un poquito del juego ese día y os mostraremos qué tal. Y os sortearemos la aquí para que podáis disfrutar del juego, ¿eh? Ya hablaremos del mismo. Y hablando de esto, vamos a por faena porque tenemos una buena noche, ¿no? De hecho, como ya sabéis, los juegos Pixel están de moda y hoy se ha anunciado que lo hemos puesto en el grupo. Bueno, ayer salió la noticia, hoy se ha dado un poquito a conocer, ya está en pre-order el Borgar, iba a decir Rastan porque es un Rastan, el Borgar 2 por una tienda limitada, Rocket Eat, me parece una tienda americana de un ex miembro de Limited Run Games que montó una tiendecita limitada online para Switch y Play 5. Y ya sabéis que el Volgar 2 es un juego real, Pixel, pero hay que decir que esa página, si compráis ahora, que hay tiempo hasta el día 2-3 de octubre, no se prepaga el IVA y os van a venir aquí cuando llegue, si llega, las dichosas aduanas con recargo de gestión, si os lo gestiona ADT, por ejemplo, o la que designéis. Eso es una premisa. Además de que advierten en letra pequeña que va a salir, en teoría, una edición retail del juego a posteriori. Así que es un buen dato a tener en cuenta, aunque en principio esta edición creo que tiene manual, tiene alguna chuche para los más exquisitos. Pero bueno, el juego merece la pena. Nosotros no creo que vayamos a por esa edición. Una tienda recién salida, una tienda online recién salida. Esperaremos a ver si sale la retail y a ver qué tal. Dice el mundo indie junto a Minecraft mantuvo viva la moda del pixel más que nunca. Sí, a ver, el pixel, la suerte que hemos tenido es que no ha muerto, al contrario, está fuertísimo. Hola, el Calipo, dice Macarra. Tengo el Randy Manila, con tantos juegos se acumulan. Mira, Macarra tiene tu juego, Ofiombre. Y Macarra es un jugador que le pega muchas cañas. De hecho, no duerme. Es el hombre sin sueño. Él, en vez de dormir, él coge un mando, se lo pone aquí y juega. Hola, la Betche. Sí, sí, aquí, mira, aquí deja Eva la web de por si queréis echar una visual al jueguecito en Steam. De todas maneras, ya ese día, el día 15, hablaremos del juego y os mostraremos cómo es el juego y tal. Y haremos el sorteo, ¿eh? Hola, Acel Dragón, ¿qué pasa, guapo? Aquí os dejo también el canal de Acel.
Y ahora ya empezamos con el especial que hoy, bueno, hoy tenemos otros 84-85 juegos. A ver qué os parecen los de hoy. Ya tengo acabado el volumen 8 de los especiales, que también son los otros 85. Y ya lo que venga ahora y vaya sacando será el especial número 9. Así que vamos allá, vamos allá. Vamos a darle caña a esto. Ya sabéis que todos están editados en físico en Switch, o están en pre-order o van a salir, ¿vale? Pero todos en principio van a llegar 100% a la consola de Nintendo con su cartuchito. Empezamos con este que acaba de salir hace un mes y medio y no deja de ser este remake remaster de un juego que llegó para Nintendo DS en físico y para consolas PlayStation 3 y 360 en digital. El Might and Magic, el Clash of Heroes. Juego táctico muy chulo. De hecho en DS se disfruta muy guay con la doble pantalla y el stylus. El lápiz, ya sabéis, de la DS. Yo lo jugué en la PlayStation 3, lo compré en digital, lo disfruté un montón. Y aquí el equipo de Dotemu, los franceses, han hecho un port muy guapo y sigue manteniendo la esencia del juego original. El Might and Magic, el Clash of Heroes. En principio salió en Limited Run una coleccionista y una sencilla, pero al final Clear River lo ha distribuido aquí también en edición retail. Ya lo podéis comprar en vuestros sitios de confianza, por si os interesa. Que baje el volumen del Mac, dice Eva, que está muy fuerte. Venga, a ver qué tal. ¿Mejor ahora? Ya me comentáis. ¿Mejor? Clash of Heroes, Might and Magic. Bueno, aquí tenemos un recopilatorio que ha hecho mucha pupa a bolsillo de muchos. El Grandia 1 y 2. El 2 no es pixel por sí, poligonal, pero sí el primero, que incluye el recopilatorio, como podéis ver aquí en pantalla. Primeramente lo distribuyó de manera limitada Limited Run Games, que es además esa edición bastante buscadita, aunque llegó luego a Asia. Si os interesa todavía pagar un poquito menos, la edición asiática también lleva inglés. De estos dos grandes juegos, el Grandia 1 y 2, juego de Play 1 y Play 2 y Dreamcast. Muy buenos juegos. El 3 siempre se le denosta bastante. También es verdad que el Grandia 3 se quedó de manera exclusiva en Occidente. En Estados Unidos yo lo tengo y no está nada mal. Eso sí, ya cambiaba gráficamente, se le ha dado un corte más serio. The Game Arts, conjuntamente con Square Enix. Y ahora vamos con tres recopilatorios espectaculares. Los Toaplan Garage, de la gente de Aim2 Shooting Tigers, este equipo japonés que edita de narices, con los Tiger Heli, que muchos los conoceréis porque sí que llegaron a Mega Drive con sus diferentes versiones desde PC Engine, Famicom y Mega Drive. Los Twin Cobra, como los conocieron muchos. Este fue el primer recopilatorio, que también este primero se ha podido reservar en pre-order en Limited Run Games. De hecho incluye un juego, el Jet Star, como extra en este primer recopilatorio de los Toaplan Arcade Garage, los clásicos de Toaplan. Y el He-Show Same Same Same, Tiburón, Tiburón, los Shark Shark Shark. Música espectacular. Aquí con nuestro caza biplano. Juega rales. Como dicen a veces, Toaplan es bien. Vamos, Toaplan, la pena de Toaplan, que el estudio cesó su actividad y lo único que nos queda es recuperar sus juegos.
A ver, a mí es uno de los que más me gustan, dentro del catálogo de Toa Plan, los Shark. Y este juego, que no recuerdo ahora el nombre que se le dio en Occidente, el Marvel me parece que es este juego de plataformas, que es uno de los extras que incluye, porque cada recopilatorio de Toa Plan meten un juego extra para disfrute en sus diferentes versiones dentro de todo el recopilatorio. Y bueno, y aquí en los el Zero Fire hacen ese juego con los dos, con ese juego de nombres, con el Firewing y el Zero Wing, ¿no? Sí, el Zero Wing y el Hellfire, perdón. Bueno, vaya dos. Con este acabaron ya los recopilatorios de Toa Plan. Espero que nos saquen alguno más. Pero bueno, ya con esto estamos muy contentos. Estamos muy contentos que haya llegado esto a editarse en físico. Con el Demos World que estáis viendo aquí, que este sí que llegó, yo recuerdo que llegó, el Demos World llegó a las arcades europeos, que también incluye en este recopilatorio, este último recopilatorio que editaron la gente de M2 Shooting Tigers. Suponiendo la premisa con Limited Run, llegarán estos dos últimos Toa Plan también a la página occidental. Bueno, los cómics Fantasy Collection eran juegos RPG de Famicom y Super Famicom, muy reconocidos en Asia y Occidente, en Asia y Japón, que nunca habían sido traducidos al inglés. Y ojo, esto lo trajo Limited Run con ese acuerdo con Edia, conjuntamente con los Valis, y también se pudo preordenar en su página web. En principio hay un segundo recopilatorio que suponemos que también llegará a la Limited Run. Dice el Cero de Switch, correrá por él, muy buen port. A ver, Toa Plan, la verdad es que hace las cosas muy bien, Naveche. A ver, puede tener alguna cosita un poquito, pero esta gente lo hace muy bien, los Into. Trabajan genial. Bueno, y aquí un juego, un Shum bastante actual. Bueno, tiene 4 o 5 añitos, salió en Steam. Luego se porteó a consolas. El Devil Engine, un pixel precioso. Juega RAL, de nueva generación. Mantiene la esencia de los clásicos. Este Devil Engine primero llegó a Japón en Switch y posteriormente lo editó Limited Run Games en su página web, también limitado. Si no queréis comprar la americana, que es un poquito más cara, podéis acudir al mercado japonés, que creo que incluye inglés, este juego, desde Amazon Japón. Juega RAL. Lo bueno de este juego es que, dentro de ser un juego difícil, no es un bullet hell muy loco. Dentro de los juegos actuales. Pero aún así también es durillo, Pero bueno, hay muchos juegos más duros que este. Dicen a Beche que el M2 lo suele hacer muy bien, pero con este aún mejor. Me alegro. Que traigan más. Buenas Pixel Noches. Hola, KLJ. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, guapo? El que ves en pantalla es el Devil Engine. La verdad es que yo no sé ya cuántos quedan por editar de Shums potentes, pero la gran mayoría han ido cayendo en la consola. También en PlayStation, pero sobre todo estos últimos años en Switch. El Princess Farmer. Este juego que Eva lo seguía, y resulta que ha llegado a editarse en físico de manera limitada en Limited Run Games, numerado. Es un juego de farming, pero diferente, porque también la premisa del gameplay es una especie de Tetris de juego de puzzle. Original es un rato. Como veis es muy cozy, muy cute. Un juego muy de Eva,
Aquí veis muchos colorines, colorinchis, como dice ella, colorinchis. Violetas, rosas, conejitas. Naveche, los Thunder Force creo que llegarán a salir. No sé a mí qué me da que los veremos. Si va a llegar el Earthion, los Thunder Force, si no es ahora, más adelante, o si no en Switch 2. Yo lo veo. No, no soy insider, pienso de manera lógica, soy una IA. Soy una IA, simplemente por descarte han ido cayendo todas las vacas sagradas de temática Shum. Y ya pocas vacas sagradas quedan rescatar de lo que no ha salido. O sea, empiezas a mirar y ya quedan pocos. Bueno, This Way Madness Lies juega RAL de un estudio que ha hecho las cosas muy bien. Ya veréis cuál, The Void. Ahora veréis los juegos por los que se le conocen, pero sacaron el cual esta Sailor Moon de Hacendado tienen que salvar el mundo. Un JRPG como también hacen ellos. Se tienen a conocer con el juego que vais a ver siguiente, el cómic, lo tengo por aquí. El cómic Star Heroine, creo. Y This Way Madness Lies, si os preguntáis dónde salió, pues cómo no, en Limited Run Games. Tienen un acuerdo bastante fiel con ellos, han sacado todos sus juegos en físico, en Switch. Hola Navet, hola soy Shinra, ¿qué pasa, guapo? Y dice, es insider de Visa, dice Macar. Shinra, mira cómo te saluda Streamlabs, te saluda como Concha. Hola Concha, bienvenida al Cookie Stream. Siempre lo he visto, siempre me es curioso que a Shinra lo saludan como Concha. La concha de tu madre. Bueno, un juego muy guapo, el Undermine. El pixel es precioso. De hecho lo ponen en muchas listas, veréis, como uno de los juegos pixel más bonitos. Es bastante difícil. Tiene creo que dinámica roguelite dentro de ser un juego de aventuras y dungeons. Luce genial. Este también fue limitado por Limited Run Games. Como veis, Limited Run le ha dado bastante cabida a juegos pixel. Le encanta editarlos. Sí, te saludan siempre así. Por lo que sea, Shinra te han nombrado como Concha. Bueno, aquí tenéis el juego que se dieron a conocer esta gente, este equipo. El The Void. Es por el emoji que pone él se llama Concha. Entonces cuando el bot ve a la emoji le dice, hola Concha. Ah, bueno, ya sabemos por qué. Porque no, que me lo dijo el otro día Lokimara y yo no lo sabía. Es por el... Ya lo habéis escuchado, Eva, ¿no? Bueno, aquí tenéis el cómic Star Heroine, juegazo. Uno de un RPG o JRPG. Que la verdad es que lo he jugado y es espectacular, ¿eh? Es muy chulo. Que no os engañe a nivel gráfico tan clasicote, porque es muy buen juego. Bastante esquivo. Salió de la primera jornada del Limited Run Games. Y encontrarlo a un precio un poquito decente ya empieza a costar. Cómic Star Heroine. Shinra, ¿ya has visto lo del Borgar 2? Te van a poner las cosas difíciles. Aunque bueno, ya hemos comentado que va a salir una edición retail, ¿eh? O sea que si no quieres correr a por él, saldrá una edición. Eso sí, no llevará manual. Hola, Keiko. ¿Qué pasa, guapa? ¿No te has enterado? Sí, sale físico, Shinra. Lo tienes por la... Mira, ya que estamos, ya hemos hablado mucho de él. Antes de seguir, os lo voy a enseñar, aunque lo diré el domingo.
Lo saca la página, la nueva página de uno de los exmiembros del Limited Run Games. Creo que era Rocket It Games, si no me equivoco. Aquí. Es esta página. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Son 2 ediciones. Bueno, su primer juego que editaron fue el Spooky, ¿vale? El Spooky o Spooky es un truñazo de narices. O sea, es un boomer shooter bastante caótico, ¿eh? Bastante caótico. Pero se han hecho con esta licencia, el Borgar 2. Y dentro de este programa tiene cabida porque es un juegarral pixel, ya sabéis. Es un juegarral espectacular. Tienen 2 ediciones. Se ha abierto pre-order, se abrió ayer. Hay tiempo hasta el día 2 o 3 de octubre. Pero lo más interesante para los que no quieren correr es que aquí dice: a different version of this release may be available at retail at later date from Rocket Games. Es decir, que habrá otra edición disponible retail más adelante. Pero tened en cuenta que aquí se desentienden, lo dicen claro en la página principal, por si queréis comprar, no os preguntéis si no, que se desentienden completamente de aduanas e IVA. Tendréis que asumirlas aquí cuando lleguen el paquete. Ya sabéis, aquí cuando llega el paquete puede ser una dolorosa gorda. Hombre, Kowak se nos suscribe 7 meses. Gracias, guapo. Gracias, Kowak. Gracias, guapetón. Tampoco te enteraste del Spooky. Bueno, el Spooky no sé si tiene versión de Play 5. Aquí, el Spooky. Del Spooky, no sé si al final llegó a tener versión de Play 5. Y la Shop. Sí, salió para Play 5. Uy, ya no puedes hacer el full set, Shinra. Pero mira, eso yo lo anuncié en uno de los directos. Shinra, te perdiste un directo mío, ¿eh? Fue el único que te habrás perdido. Seguro que fue ese. Hola, Barugón, ¿qué pasa, guapo? Yo os dejo el canalcito de Baru. Canal súper chulo, YouTube, que ha puesto además cositas de su full set de Survivals, ¿eh? Bueno, no sé, yo supongo que al ser un juego tan pochero, aunque tiene 2 ediciones, la Collector y la sencilla, igual algún americano se desprenderá de él. Aunque bueno, ya sabéis que los americanos son bastante... pero parece que tienen todo agotado, ¿eh? Ya no lo tienen a la venta. Ya no lo tienen a la venta. Estuvo mucho tiempo. Fue hace 7-8 meses cuando lo pusieron en pre-order. ¿A qué precio, Shinra? Uf, eso ya no lo sé. No sé. Ya sabéis que los americanos son duros de roer y les encanta la especulación más que las pipas a los monos. O sea que dar por seguro que un extra habrá que pagar. Por cierto, Baru, estuve mirando lo del el juego que estuviste hablando ayer. ¿Cómo es? El que estuviste jugando. El que tú comentabas que era Pixel. Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, que lo estaba mirando, ya sabrás cuál es. Ponlo por aquí si te acuerdas. Y parece que sí. A ver, según el estudio, han trabajado con diversas técnicas y es una de Pixel. El Prodeus, exactamente. Aunque lo que sería la máscara y el esqueleto es 3D, han utilizado una técnica de Pixel para el redibujado de las texturas. O sea que lo he metido en el especial, Marugón. Al final ha caído, ¿eh? Otro más. Bueno, vamos a seguir con el Comic Star Heroine y quizá uno de los más caros para Play 5, aunque también salió en Switch, del mismo estudio que habéis visto del Comic Star Heroine y el de las Sailor Moon de Hacendado, el Cthulhu 6 Christmas, el primer juego de PlayStation 5 numerado, y es un juego RPG en el que Cthulhu, el culto a Cthulhu, aquí este señor Pulpo,
esta deidad se tiene que encargar de salvar la Navidad. Sí, me lo comentaste ayer, Baru, pero es que yo había visto por otros sitios que además lo comentaban de que no. Pero claro, ya me ha picado la curiosidad y me he puesto hoy a investigar a tope. Y luego ya me he ido directamente a la fuente, que son los desarrolladores y catapum, ¿sabes? Al final, no hay nada como irse al sitio de origen. Bueno, el Core Keeper que nos llega ya, nos llega creo que este mes o el siguiente, nos llega físico, nos llega retail. El Core Keeper, Pixel Precioso, un juego que ha llevado mucho tiempo en desarrollo, mucha parte de la comunidad lo está esperando como agua de mayo y además será cooperativo, tiene esa posibilidad. Que tenemos Ki además, dice Eva, que lo jugaremos en directo. Los tienes en cola. Este Core Keeper. Dice Barugo, sí, es que me picó la curiosidad a mí cuando lo empecé y llegué a la misma info que tú, juegazo. Es que claro, engaña muchísimo. El hecho de utilizar las dos técnicas, claro, ves que no es un falso 3D, que tiene profundidad, pero es que no utilizan las dos técnicas y utilizan ese 3D y luego además el pixel, ¿no? No es como el Strife. El Strife sí que directamente ves que es un juego pixel, porque no tiene las armas, los jugadores son planos. Que de hecho también me ha llegado el Strife ya, y también lo he metido en el especial. Pero sí, el Prodeus además, y es un juego real, tiene una pinta espectacular. Hola Dorono, aquí tenéis el compi de otra compi. Aquí voy a dejar el canal de Alexini, de donde viene el bueno Dorono, Y si es más, puedes cambiar a modelados 2D en tiempo real durante el juego. Ostras, qué guapo. Eso no lo sabía, ¿ves? Qué guay. Me estás picando mucho la curiosidad, Baru. Me tiene que meterle caña. Bueno, como podéis ver, el pixel del Core Keeper, guapísimo. Y que nos sale ya. No sale de aquí nada. Y lo podéis disfrutar dentro de poquito. Y bueno, y otra vez Dotemu. Y nos llega con este Rage Revenge, que luego además sacaron la expansión. No hablaré de la expansión, pero sacaron esas dos ediciones. Luego más adelante el Anniversary Edition con los extras que no incluyeron en la primera. Y la verdad es que es un beat'em up espectacular. Es que lo volvieron a hacer. Este equipo francés está de dulce. Hace las cosas muy bien, muy guapas. Y bueno, y esperando que como agua de mayo el Metal Slug Tactics, que nos llegue al final a Switch. Y ahí estamos en la balanza. No sé si al final será los franceses de Peace and Love o Merche Games, que estaban ahí con el quién se queda con la licencia del Metal Slug Tactics, porque es un juego real y además un pastel muy, muy rico, Dice que os gusta Dotemu, dice todo el chat. Sí. Ahí tocando la fibra. Dice, y además Shinra lo tenemos al helado. Mira lo que nos dice. Me he quedado traumado con lo de Spooky. Es que si no lo sabéis, Shinra está intentando hacer el full set de Play 5. Y el Spooky está agotado ahora mismo en la web donde os he enseñado. Y él no lo pilló en su momento. Pero eso te pasa por no mirar uno de los directos de un domingo, No sé cuál fue, pero bueno, lo daría de pasada. Aunque bueno, tampoco te pierdes gran cosa el Spooky, Shinra. Es uno de los juegos que agradecerás no tener en la colección. Bueno, el Vagante. El Vagante es un juego, creo que ha pasado bastante desapercibido dentro del catálogo que distribuyó Limited Run Games. Como podéis ver, un pixel muy chulo. Salió a un precio muy bueno. Incluso se puso a la venta, como era retail, dentro del catálogo de Limited Run, en la tienda online de Limited Run en Amazon, en Amazon.com, Amazon USA. Y creo que en Video Game Plus aún les quedan unidades por si a alguien le interesa. Este juego de plataformas, acción, muy guapo. Este Vagante. Dice
Hombre, Loures, muchas gracias por ese Prime. Dice, felicidades por el stream, gran trabajo, Eva y Tony. Muchísimas gracias por ese Prime y por esa sub. Aquí estamos. De hecho, Eva está, aunque no la veáis ahora en directo, está currando a tope, editando vídeos para el canal, la verdad. Es una crack. Muchísimas gracias por esa sub. Y bueno, ya visteis aquí el recopilatorio del Jurassic Park que recuperó Limited Run Games. Con el motor suyo, el Carbon Engine, que estuvimos probando en directo. ¿Os acordáis que aquí sorteamos alguna aquí que nos cedieron la gente de Solid Retrobilis? Que algún juego realmente nos pareció difícil, no, lo siguiente, porque ya la edad no perdona, los años tampoco y tal, pero algún otro como este, por ejemplo, los de Game Boy me encantaron, y el de NES también me gustó mucho. Pero por ejemplo, precisamente los que mejor se ven, este por ejemplo fue un poco radical, ¿eh? Macarra ha regalado una sub a Ofiombre. Muchísimas gracias, Macarra. Ofiombre, te han dejado. Ahora eres sub del canal. Gracias, Mac. Gracias, Guapardo. Qué pedazo grande, el grande Mac. Muchas gracias, guapo. Y que los tenéis disponible en distribución, lo ha traído Meridian con sello Limited Run y lo tenéis en España disponible. Bueno, el Cave Blazers, juego que salió en Super Rare. Bueno, es un pixel muy sencillito, un pixel como podéis ver casi inapreciable. 4 puntitos, es una persona, un personaje. La gente le gusta bastante. Yo me llevé una decepción porque lo compré a ciegas este juego. No sé si sabéis que el Super Rare tiene 2 maneras de compra, que es comprar juego a juego o comprar la tripleta del mes y no sabes 2 de los juegos que va a llevar. Si sabes el primero y los 2 siguientes son a ciegas y lo único que te ahorras ciertos gastos de envío porque vienen los 3 juntos. Y este me vino y a mí no me hacía mucha gracia. Y a Eva tampoco. Y fue uno de los que tenemos de Super Rare que no lo hemos comprado totalmente queriendo. El juego no está mal. De hecho se agotó. Y lo tenéis disponible. Bueno, disponible en reventa. Porque este juego se agotó en Super Rare. Y dice Shinra, te pueden gustar más o menos, pero los DSLG siempre son buenos. A ver, hay cosas y cosas, Shinra, ¿eh? Hay alguno que me ha costado tragar. Alguno me ha costado tragar a mí y a Eva. Ahora, si miramos el catálogo de manera global, tiene un 70-75% de juegos muy buenos. Que ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. El Limited Run no llega a tanto. El Limited Run estará en 50-60%. Quizá la elección de Super Rare es algo mejor. La que me ha gustado mucho de siempre es Strictly, y sobre todo Retard Games en Switch ha mejorado un montón y está sacando licencia tras licencia muy potente. Aunque ahora mismo quizá en la página Retard Games la menos valorada, limitada, a nivel de licencia es la que mejor está editando este último año y medio, Cuidado. Bueno, Shinra, chungos, pero en Switch no. Han sido chungos en Play 4. Bueno, tú ya lo sabes, que comprabas como yo los juegos a 19.90. Esos juegos, pero eran todos de Play 4. Los juegos de Switch siempre han tenido un buen nivel. Bueno, aquí tenemos un juego real. Esto sí que es un juegazo. Hola, O'Neill. Hola, guapo. Aquí tenéis el Chas, este Metroidvania espectacular que sacó Limited Run Games en Switch en físico. Numerado, es una pasada este juego. Este es un juego de los top. Y voy a hacer aquí una pequeña promo en Upex, que ya que se ha pasado por aquí, ahora que me acuerdo, que estaba liadísimo hablando. Canalcito muy chulo de esta compañera. Aquí os lo dejo para que le deis una visual, le hagáis un seguimiento. Hola, guapa. Aquí tenéis su canalcito. Y tenemos también a Unravel. No hay uno sin dos. Otro compañero guapo, Y también os dejo el canalcito de Unravel, que ya sabéis que muchas veces streamea por la noche. Y aquí le tenéis. Que también colecciona Switch,
Este no lo tienes en Royal, por eso es muy guapo, ¿eh? Este, el Champs, es muy recomendable. Este sí que está muy bien. Este es un disparar a la diana y no fallar. Este es de los buenos. Dice, ay, gracias, no hace falta, Rey, ¿cómo andas? Hombre, no, hay que acompañar, hay que aquí promover a las compis. Siempre. Este es un canal, ya sabéis, que nos ayudamos todos. Dice, estoy apuntando aquí los juegos que me molan. Sí, bueno, en teoría son especiales que estamos haciendo. Haremos un total de 8 o 9. De todo lo editado en físico en Switch. Con la técnica Pixel, con Pixel Art. La verdad es que se ha editado. Hay un catálogo brutal. Y bueno, este es un juego que lo ha editado Retard Games. El Chinatown Detective Agency. Es un point and click. No sé si Eva al final jugó a este. ¿Tú lo jugaste, Seba? No, pero me dieron la key después de sudar con no sé qué juego. Ah, tiene la key, pero tiene pendiente de jugar. Ya sabía yo que algo tenía. Y es un juego que ha editado Retard Games en físico. Y es un point and click detectivesco, de investigación, oscuro. Y que lo pintan bastante bien. Le costó salir, ¿verdad, Shinra? Este costó, sí, un añito largo, ¿eh? Un añito y medio de pre-order. Pero al final llegó. Pues te falta Ical. Pues este no te lo puedes perder, ¿eh? Este es un point and click, es de los que te gustan a ti. A Eva le dieron la key de regalo, lo luchó muchísimo, pero tardó en darle la key a la gente. Hola GR, y tenemos aquí al guapo de GG. Aquí tenemos al mejor gallego jugador de golf de la historia. Aquí os dejo su canalcito. Que ni las megas le hacen frente jugando al golf, ¿eh? ¿Qué pasa, guapetón? Como podéis ver, está muy chulo el Chinatown. No llegó, me parece... ¿Llegó retail al final este? No sé si al final llegó retail por Selecta. Pero si no tenéis la página, la web de Retard Games, que todavía tienen stock de este juego en físico para Switch. Bueno, y esto ha salido también aquí. The Oregon Trail, este juego que incluso ha salido en móviles. Un juego que se iba a distribuir en todas las tiendas Intro Retail, pero de golpe y porrazo se canceló la edición. Este juego que editaba Maximum Games, porque Amazon España se ha quedado con toda la distribución de manera exclusiva. Es decir, que si lo queréis comprar, es exclusiva en venta en Amazon España. El juego este para Switch, el Oregon Trail, juego que tiene muy buenas valoraciones. Sabéis que tenéis que recorrer el oeste con vuestra caravana, juego de gestión, estrategia. Esto lo estás esperando a 20 euros, Shinra. Es posible, así solo Amazon, tienen todo el stock, es posible que baje. Si al final lo venden, bajará. Hola Tepes, muy buenas noches. Buenas noches, Dalbert, también guapo. Este Oregon Trail. Y ahora tenemos aquí un juegarral. ¿Qué juego más guapo? La pena es que el que lo quiso comprar tuvo que acudir a Super Rare, porque es exclusivo de Super Rare, lo vendieron ellos, Super Rare Games. El Chroma Squad es un juego táctico RPG, JRPG táctico, o por turnos, pero de unos Power Rangers. A ver qué tal, a ver si os gusta. La música es brutal, ¿eh? Y el anuncio también se lo curraron. No, Nupex, esto es todo el catálogo editado en Switch, en físico, Técnica Pixel. Técnica Pixel, hacemos muchos especiales. La semana pasada hicimos el especial de todos los juegos indies que salieron en agosto. Pero esta semana hemos hecho 3 especiales de todo el catálogo de Switch
de Técnica Pixel, que se ha editado físico, y haremos un total de 9, 8 o 9. El domingo, por ejemplo, hacemos novedades. El domingo sí que es el día de novedades, peor de todas las noticias, lo hacemos los domingos. También a las 8 o 9 de la noche. Que te falta que no dé demasiado bombo, dice Carl. Bueno, este juego, Chronicle of Two Heroes, este Messenger de Hacendado, este juego llegó aquí a España, de hecho lo ha distribuido Tesura. Juego bastante desconocido, de verdad. No se le da demasiada importancia y está bastante guapo. Es un juego de acción, de plataformas de toda la vida. Pixel bastante chulo. Y que tiene 2 ediciones. Tiene la edición Collector y la edición sencillita. Y para amantes de los shinobi, de los samuráis, de los juegos de acción, puede estar muy bien. ¿Es de tu estética favorita, los pixel? Same. Lo mismo para un servidor. También para Eva los ha llegado a apreciar muchísimo. Los pixel. Y creo que además se conservan muy bien, se mantienen frescos siempre. Ya sea jugarlos ahora, dentro de unos años o tal, la verdad es que sigue siendo igual de aceptables, ¿no? Está muy chulo, ¿verdad, Macarra? Está muy guapo. Mira, ya ha salido aquí, pero no se le ha dado demasiado bombo. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que Tesura no es una empresa que rebaje mucho los juegos. No es como Meridian, que hace unas liquidaciones a veces buenas. Tesura, a no ser que sea el comercio el que se dedica a bajar, no es de bajar precios. Bueno, esto es una pasada. El Clockwork Aquario, un juego que tenía creador en cartera, este señor japonés, ex programador de Taito, que tenía este juego que ha tardado 30 años en terminar, gracias también al apoyo de Strictly Limited y Inen Games. Un juego que iba a ser arcade y que gracias a ellos lo han terminado. Lo tuvisteis a la venta. De hecho, creo que quedan algunas unidades. No sé si queda alguna unidad en Strictly Limited. Si no, tenéis la opción de la edición japonesa que allí distribuyó Inen Games y que lleva inglés. Este Clockwork Aquario. Dice Macarra, cuesta dinero editar si rebajas demasiado. Al final... A ver, es que el problema es que si te dignas a devaluar tu propio material, puedes sacarte stock, pero a la vez también generas una publicidad engañosa que hace que al final todo el mundo espera que rebajes el juego. Así que por eso supongo que Tesura se piensa bastante el tema de bajar o no. Bueno, y aquí tenéis el Coffee Crisis, un beat'em up que llegó al principio de generación. También salió en Play 4. Es un beat'em up muy loco de unos señores de una cafetería de café que tienen que luchar para la invasión alienígena que sufre la Tierra. Como podéis ver, es un pixel muy diferente, bastante anodino, pues no sé cómo llamar, bastante no ilógico, ¿no? Un poco dispar, con una característica diferente, aunque el juego beat'em up no está nada mal. Pero bueno, como dice Baru, es un poquito malillo. Yo no iba a decir esa palabra porque al final los beat'em up me gustan, pero sí, no los pondría entre los beat'em up más chulos del catálogo. Mira, dice Robert que del Clockwork Aquario, es verdad que Impact ha traído cosas de Inen y de Strictly Limited. Y como dicen Robert, si aquí lo quiere, que vayan, os podéis acercar en Impact que tienen el Clockwork Aquario. Dice que Macarra que está en Evergate, es verdad que está en Evergate. Tienes toda la razón. Dice, lo único que está... es verdad que aquí salía Metal Jesus, que es verdad que promocionó el juego. Baru, ostras, ya ni me acordaba, había que... se me va a veces la cabeza. Bueno, los Coffee Talk, estas visual novels que ya Eva está aplaudiendo. ¡Bravo, bravo! Se las ha comido ella con patatas, le ha encantado el Coffee Talk. Este primero... fue primeramente distribuido por Strictly Limited de manera limitada en Switch y PlayStation 4 en su página web. Hace ya 4 o 5 añitos. Pero la gente de Serenity Force, que son la madre empresa que tiene los derechos de la serie, también ha editado el juego
ya en un pack conjuntamente con el segundo, el Coffee Talk 2, y se ha distribuido por parte de Meridian aquí en España. Así que si lo queréis jugar los dos, que ahora veis el segundo, este es el segundo. Y bueno, y que en este último Nintendo Direct, ya sabéis que anunciaron el spin-off de este, que va a ser el Coffee Talk Tokyo. Que Eva es uno de los juegos que seguramente no lo ha dicho, pero que más ilusión le hizo de ese Nintendo Direct. El Coffee Talk Tokyo. Dice Keiko que este lo tengo pendiente de pillar. Si se soltó el ratón Eva, sí, Macara, sí, ha pegado saltos. Dice aquí solo por la música, dice Eva, y el piripi de los textos sabía que cuál era. Sí, este yo me acuerdo cuando se lo jugó, le encantó. Este es de los que jugó Eva, empezó y no paró hasta que lo acabó. No sé si te has jugado el segundo ya también, Eva. Sí. Sí, también te has jugado el segundo. Lo jugué en directo. Ah, este lo jugó en directo, el segundo, es verdad. Bueno, el Cogen. Bajen, cogen, strugen. El Cogen Sword of Rewind. Este juego de un estudio el cual tuvo una pequeña ayuda. La gente de Inti Creates. Y veréis por qué. Este juego con toquecitos Metroidvania, aunque es bastante run and gun, que salió en Japón con inglés y que también Limited Run lo trajo en distribución. Juego muy chulo, un pixel muy guapo. Y como veis, utiliza el mismo motor que utilizó la gente de Inti. De hecho, fueron los que les prestaron el motor a este estudio. Este Cogen Sword of Rewind. Muy similar a los Azure Striker, los Gunvolt. Si no queréis comprar el de Limited Run, que estará carete, creo que no habrá problemas de coger la edición sencillita en Japón, Amazon Japón, que lleva inglés, que será bastante barato. Este Cogen. Y bueno, esto no me lo podía creer, que es cuando empezó la generación de Switch a traer cositas y fue el Collection of Mana. Y muchos de estos juegos traducidos, hay alguno que no dentro del catálogo de los cartuchitos. Yo no me acuerdo cuál es que no viene traducido, a ver si os acordáis vosotros. Pero esto está muy guay. Y esto llegó. Además nos dio un susto a todos, ¿os acordáis? Que fue prepandemia y vinieron muy poquitas copias en distribución, aunque después Square Enix lo solucionó, que trajo una segunda tirada. Pero al principio hubo mucho FOMO, necesidad, porque mucha gente se quedó sin el título, sin este recopilatorio de un montón de manas. Para amantes de los juegos clásicos RPG y de la saga de Square Enix, es un obligatorio, la verdad. Y muchos de ellos se puede jugar en perfecto castellano. Bueno, volvemos a Retard Games y el Cold Canyon. Cold Canyon, aquí, juego del oeste, de un western, un twin stick de pixel muy sencillito. No es de los mejores juegos de Retard, aunque bueno, el juego como twin stick no está nada mal, es bastante guapo, bastante frenético. Y además creo que salió en pre-order conjuntamente con el Chinatown, el que acabamos de ver. Dice Napex, marcho a cenar, gente. Gracias, Napex. Y que pases una buena cena de viernes. Gracias, guapa.
Contra Anniversary Collection. Esto es una gozada estupenda. Esto sí me calababa con la Anniversary Collection del Contra. Esto sí que es nostalgia pura para muchos de nosotros. Que ya sabéis el acuerdo del Limited Run con Konami. Y esto es obligatorio para los que nos encantan los Run and Gun, los Contra. Tener esto en nuestra colección. Qué chulada. Cal Canyon. Sí, Cal. Mira, además aquí dice, va, tenemos que jugar a otro. Sí, porque el Contra Garuga lo jugó conmigo, ¿os acordáis? Ella estuvo jugando conmigo y le gustó mucho el Contra, ¿eh? De hecho, se hizo casi una fase a saltos. Increíble. Bueno, un juego distribuido por la gente de New York Games, que ya sabéis que los podéis importar, los podéis comprar en Impact Games, que Impact ha llegado a un acuerdo de colaboración con New York Games, esta página limitada que tiene tienda en New York. El Crisis Wing. Crisis Wing es una licencia de EA Asia Soft, es decir, de PlayAsia. Pero increíblemente la gente de PlayAsia le cedió esta IP a la gente de New York Games y lo han distribuido ellos. Es un juego que está bastante bien, dentro de el Pixel, un juego bastante clasicote y no está nada mal, está bastante guapo. Y bueno, y todo se ha dicho, una de las mejores licencias que tenía PlayAsia como juego de naves y se le ceden a otro. Iron Meat, sí. El Iron Meat también saldrá por aquí. De hecho, quedaros con la fecha de salida en Strictly. A pesar de que Strictly ya sabéis que está tardando mucho los envíos, ese juego es un speedrun. Es decir, están los juegos producidos, tanto para Play 5 como para Switch. El Iron Meat, creo que es del 20 al 30 de septiembre se pondrá a la venta. Son 5.000 unidades del Iron Meat para Switch. Parte de ese catálogo ya se lo ha quedado Video Game Plus, es decir, que serán menos para Europa. Estar atentos si queréis el juego. ¿Ya tienes la página abierta de Calipo? Oh, hombre, guay. Estás a tope. Bueno, aquí tenéis el Crosscode. Otro juegazo, un RPG de acción, Action RPG muy chulo. Uno de los mejores Action RPG vista isométrica que se han editado de nueva generación. De hecho, esto lo distribuyó Strictly Limited, los alemanes. Sorprendió a mucha gente el juego, la verdad. Hola, Retro, ¿qué pasa, guapo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas? ¿Ya estás reincorporado al curro? Aquí os dejo el canalcito de Retro. Aquí, que ya sabéis, compritas chulas. Y además, seguramente, con tanto hate que le cae, no sé por qué siempre va mucho hate al canal de Retro. A tocarle la moral. Yo no he visto más hate para un canal tan pequeño como el suyo. Lo que pasó con el tema de la colección de triple no lo entendí, la verdad. Me puso bastante nervioso el tema. Bueno, el Crossing Souls. Juego de Devolver y juego de un estudio español, además. En el cual este estudio nos quiso crear un juego muy a los Stranger Things. Y es uno de los juegos de Special Reserve que no ha llegado físico, retail, a Europa. Y el juego está bastante chulo, como podéis ver, rememora mucho los años 80. Este Crossing Souls. Dice Cal, dice, rebosa carisma, es muy chulo, sí, es muy guapo este juego. Además, tiene cositas muy guays. Sí, Retro, yo creo que te has quedado con todos. Son afines a tu canal y ya no quieren saber nada del resto. Dice que Shinra, que eres el único jurado docente del Fomopoli, ¿eh? Te tienen buenas primas el bueno de Shinra, ¿eh? Crossing Souls. Bueno, este es un juego que además creo que el jeje que ha llegado por aquí, este que se lo compró y lo jugó.
porque es un juego de golf arcade, plataformas, todo mezcladito, juegazo, que se distribuyó de manera limitada en Limited Run Games. Muy chulo, muy recomendable. Mira que juegazo. A nivel visual precioso. Carset Golf. Carset to Golf. De hecho, me parece que Cafelito y Pastas me lo vio a recomendar en uno de mis canales, en uno de mis especiales. Se lo jugó y se lo hizo en un rato, el tío. Cafelito. Dicen a veces, es que en el Fomopolis le sacan un Garou Ace y no le ponen nota máxima, no sé, Rick. A ver, yo creo que es bastante... No voy a decir nada del Fomopoly, pero tela. No se tiene en cuenta la dificultad, ya digo la plataforma que sea, la dificultad, el ítem, el dinero, conseguirlo en buen estado, hay ciertas cosas, solamente se valora por el interés que puede tener el que evalúa o no, y eso es muy subjetivo, mucho, lo más posible, y sobre todo muy injusto, pero bueno, es lo que buscan, liar la parda, ¿verdad? ¿Verdad, Retro? Eso es la salsa del Fomopoly, si no, no sería Fomo. Poli. Bueno, aquí tenemos el Dandara. Este juego, el cual nos intentó los desarrolladores hacernos un celeste vitaminado y que está loquísimo y que es una chulada, muy guapo, pixel precioso y que salió en Super Rare. De hecho, incluso hay una collector del juego. La verdad, el Dandara. Que tenemos la collector, ¿verdad? Eva me lo recuerda. Por favor. Dice, mira, si es que además lo dice Reto, después de cada programa se lía la de Dios. Es que al final es la salsa de la vida, ¿no? Eso es como ir a un partido de fútbol. Después del partido de fútbol, ¿qué pasa? Que la gente se va al bar a cascar del tema de cómo ha ido el partido, ¿no? Pues lo mismo con el Fomopoly. Muy chulo el Dandara. Dandara, ¿dónde andará el Dandara? Bueno, empezamos con ya palabras mayores. Darius, no voy a ponerlos todos porque ya sabéis que a partir de ciertos títulos el equipo eligió el 3D. Empezaron a utilizar de manera magistral los polígonos, tienen juegazos poligonales, pero sí que voy a poner los que llevan pixel, que además utilizaban esas pantallas estereoscópicas utilizadas en las arcades, incluso 3 pantallotes. Los Darius 1, Darius 2, en este caso en el Comic Collection Arcade, porque sacaron, esto salió de manera limitada por Street Limited, estos primeros recopilatorios, los Cosmic. Aquí tenéis el Gaiden. Bueno, aquí tenéis unos cuantos de lo que es el arcade y luego está el de las consolas. El Console Edition. Y este es el Console Edition. Con el Collection. El Darius Twin, un montón de Darius. La verdad es que para la gente como un servidor, que nos encantan los zooms, pues la verdad es que cuando empezaron a editarse los Darius, es que todavía no salía casi nada de zooms. Claro, estamos hablando de inicio de generación. El primer añito recién concluido de la consola de Switch, empezaron a editarse, tanto para Play 4 como para Switch. Y esto fue un subidón de adrenalina brutal. El Sagaya, el clásico Sagaya, que también nos llegó a Master System. Darius Alpha, Mega.
Beta. Bueno, y ahora vamos a uno que para amantes de los Fire Emblem clásicos, quizás es o tenerlo en cuenta o comprarlo directamente, como fue en nuestro caso. Juego distribuido en Limited Run Games. Este Dark Deity, que es un juego que además, dicho por el propio desarrollador, tenía muy en mente los Fire Emblem clasicotes. De hecho tiene notazas, como podéis ver aquí, notas de prensa y de páginas web. Un juego clasicote donde los haya, este RPG estratégico, que intenta rememorar bastante el sistema clásico de los Fire Emblem. Este Dark Deity, que creo que están trabajando en su secuela, en el Dark Deity 2. Y este es uno de los tapados que creo que los amantes de los Metroidvanias con toque Soul no tienen que perderse. ¿Y cuál es? El Dark Devotion. Juego que salió cuando Limited Run era muy difícil comprar juegos porque se agotaban, había que hacer F5. Este salió en Switch con Steelbook y todo. El Dark Devotion, juego muy difícil, muy Souls dentro del género Metroidvania. Pero está, como podéis ver, espectacular. Este Dark Devotion, o en español, Dark Devotion. Tú lo tienes en Play 4, Shinra, tú sí que sabes. Sí, además este se agotó soplando, Shinra, este es de lo que hacías así y se agotó, vamos. Ahí tuve suerte. Bueno, y este es de los que han llegado últimamente, que a la gente le ha encantado. Y además vienen con muchísimos DLCs. El último este del Godzilla, que también tenéis muchos otros, como el del Dredge también. El Dave the Diver, por fin llegó en físico. Qué guapo, muy guapo el pixel. Bueno, vosotros lo habéis jugado, el Dave the Diver. Bueno, Baru ya se le han encendido los corazoncitos con el Godzilla y el grito aterrador, que además lo tenéis en su canal, ese grito. O sea, se han apoderado de los derechos de Baru esta gente. Bueno, un juego muy chulo. Este es uno de los juegos editados por PlayAsia, el Death Road to Canada, porque es un twin stick muy loco, como podéis ver, incluso cooperativo, podéis jugar cooperativo, de intentar llegar hasta nuestro destino de la manera que sea, matando todo zombie que se presente. El Death Road to Canada. De hecho, se agotó las ediciones de PlayAsia, pero al cabo de un tiempo reeditó en edición sencillita este juego y aún lo tiene disponible. Si a alguien le interesa, lo podéis comprar en PlayAsia, en Switch. El Death Road to Canada. Camino de la muerte hacia Canadá, ¿no? Sería una traducción parecida. Bueno, este Death Gambit nos llegó en Play 4
en su momento, y al cabo de 2 añitos nos llega una mejor versión porque viene con todo el contenido extra y expansiones en Switch. Y encima un precio cojonudo que distribuyó la gente de Meridian. Y Death Gambit no es un juego cualquiera. Si os gustan los Metroidvanias bonitos, guapos y baratos, también difíciles, este es vuestro juego. Hola ya, ¿qué pasa, Gobetón? El Death Gambit. Como podéis ver, el pixel es precioso. Es la versión Afterlife que lleva todos los DLCs. Sexta edición, pero en su homónima edición europea. Y ahora vamos con Cave, otros grandes. Death Miles 1 y 2. Bueno, estos son palabras mayores. Sí es verdad que llegaron por primera vez en 360, en Físico Europa, pero nos llegó esta mejor versión entre comillas, para Switch y PlayStation 4. La mejor es Play 4. Esta no está del todo tan bien apurada la versión de Switch, eso hay que reconocerlo. Y esta fue una distribución dispar, porque la edición Collector, una edición sencilla pero con manual, llegó por Strictly Limited, y una edición Retail, si no me equivoco, sin manual, llegó por Clea River Games. Es decir, aquí hubo una especie de distribución dispersa y no pareja. Pero si la queréis, la edición más completita sería la de Strictly, por tema coleccionismo, pero que tenéis una edición más baratita, que es la de Clea River Games. Estos añadidos. Esta era la edición que se anunció en Japón cuando en su momento. Bueno, aquí tenéis a Carl. A Carl le han hecho un juego. Aquí al compañero del canal. Que le han hecho un juego para él. A Carl. Carl, ¿estás aquí? Aquí tienes tu juego. El Carl. Esta edición de Premium Edition, este juego de plataformas y puzzles, que está en pre-order ya en Video Game Plus y la página de Premium Edition. De hecho, Eva me puede traer uno de los juegos que nos ha llegado para que vean la edición. ¿Cómo son? Porfi. Señorita Eva, guapa, preciosa. ¿Cuál? Cualquiera de Premium, los que están allí. Para que vean la edición. Y estos juegos que distribuye Premium Edition, los distribuye de varias maneras. Edición sencilla, una edición Collector llamada Retro Edition, que suelen ser caja tipo NES, las dos. Caja tipo NES o caja Super Nintendo. Y luego a veces, en algunas ocasiones, hacen una edición aún más tocha, tipo grande, con caja dura, con algunos extras. Este Cal, pues es uno de esos títulos que ahora está en pre-order. Y nos acaban de llegar, pues lo voy a enseñar ya. Es un avance al domingo. Spoiler. De 2 juegos, para que veáis las diferentes ediciones que tienen Retro Edition. Una tipo NES y una tipo Super Nintendo. Que también, de hecho, saldrán en alguno de estos programas, porque los 2 juegos son juegos pixel también. Bueno, voy a ponerlo aquí. A ver si aquí voy a... Voy a poner la pantalla grande para que veáis. Bueno, esto es una edición tipo NES. Las ediciones tipo NES son así. Veis que son en vertical, con su material, muy chula la edición. En este caso es el juego de Wild Quest. Juego muy guapo, juego de plataformas muy chulo. Pixel molón.
que la verdad está muy guapo. Ya lo enseñaremos cuando hagamos el especial. Y luego las cajas de Super Nintendo. En este caso nos ha llegado ya, por fin, el Love 3. Estas cajitas así, imitando más unas cajitas de Super. La verdad, esta edición es chulísima también. Del Love 3. Veáis que la verdad es que hacen un buen trabajo de edición. Y estos son las cajitas que habéis visto. Tipo cajas, ya sean de NES, tipo NES o tipo de Super. De la gente de Premium Edition, por si se interesa. Sí, son topísimas, Navet, nos encantan, tanto a Eva como a mí. No hay color, o sea, es decir, cuando preguntamos qué edición cogemos, Eva ya ni me dice nada, dice, ya sabe la que coger, o sea, son estas. Son muy guapas, son además bastante compactas, no están vacías. Es decir, que tienen bastante contenido y sobre todo por el tema peso, por que os hagáis una idea. Y la verdad es que molan un montón. Al tema físico, estas ediciones están muy guapas. Dice Shinra, de Premium Edition ya no sé cuál tengo reservado y cuál no. ¿Sacan tantos a la vez? Sí, porque han sacado ahora 4. Bueno, hay 3 ya que se pueden reservar en Video Game Plus. El cuarto solamente de momento en su página web, que ya pondrán en Video Game Plus. O sea que... Hola, Melojoe, muy buenas noches. Pero bueno, para que os hagáis un poquito la idea de cómo son las cajas y contenido y calidad. Vamos a seguir. Que van a aparecer más, por cierto. Bueno, y esto como se ha confirmado que saldrá en Switch, no lo podía dejar fuera. Pajarito, pajarito, que llega fisiquito. El Altered Alma, juegazo español de un estudio barcelonés, Metroidvania, que además va a empezar el Kickstarter, ¿no, Jack? ¿Ya ha empezado o tiene que empezar? Kickstarter para el apoyo de salida del juego. También habrá una edición física. Este juegazo, que ya sabéis que además aparece por ahí Dalí, en la Sagrada Familia. La verdad es que tiene visualmente es precioso. ¿Ves? Ya ha empezado y va por el doble que pedían. ¡Ole, ole, ole, ole! A ver cuándo tenemos la edición retail en casa, ¿eh? ¿Tú le vas a meter Shinra a Kickstarter? A ver, que me encantaría apoyar muchos de estos proyectos, pero como decidimos ya de entrada quitarnos de los Kickstarter, porque yo tuve muchos dolores de cabeza con las miniaturas. Acabé hasta los... No voy a decir la palabra, pero muy mal. Y no me quiero meter, no nos quiero meter. Sí, verdad, Shinra es un poco complicado. Bueno, y aquí tenéis de Retro Realms. Este anuncio es loquísimo. En un pack nos llegan 2 juegardos, como la copa de un pino. Anunciado ya, que además Meridian va a ser el encargado de la distribución en Play 5 y Switch aquí en Europa. De estos juegos, uno de Halloween y otro de Ash, ya sabéis, de Evil Dead, Posesión Infernal. Y la verdad es que vaya juegazos, vaya juegazos. Estos beat 'em up, run and gun, plataformas acción, pixel total. Este pack, que si queréis las ediciones americanas, ya sabéis que hay 2 ediciones americanas. Una que lleva Steelbook y peluche y otra que solo lleva peluche, que lamentablemente Meridian no va a traer a Europa. Así que si queréis esas ediciones tendréis que acudir al mercado americano de este pack. Bueno, aquí tenéis el que comentaba Naveche, Iron Meat, también de Retrowave, que ya se puede preordenar en Video Game Plus, que llegan unas cuantas unidades por si alguien se quiere adelantar a lo que va a traer Street League, y que sale a final de mes en la página web de Street Limited. Juegardo como la copa de un pino, señores. Un run and gun espectacular, actual, que no solamente parece que está bien, sino que está bien. Y que va a venir... bueno, de hecho es un speedrun, es decir, están fabricados los juegos. Cuando se ponga a la venta, en principio empezarán a enviar al poco. O sea, que los tienen fabricados. Para Switch y Play 5. Este Iron Meat. Que llevamos mucho tiempo esperando que saliera, ¿eh? Y lo bueno es que no hemos tenido que esperar mucho tiempo a que se edite en físico. Menos mal que hay 2500 de PS5. Seguramente se agoten antes las 5000 de Switch, Shinra.
Las de Switch van a volar cosa mala, ¿eh? Va a volar cosa mala lo de Switch. Pyramid. Bueno, Poké Bravery. Me gustó mucho cuando jugamos aquí al juego, que ya está disponible en Steam, el Early Access. Lamentablemente se ha vuelto a retrasar la edición que va a traer PQF y que distribuye Meridian en España. Se ha retrasado al año que viene, a febrero. Bueno, yo entiendo que saldrá, pero pues se ha vuelto a retrasar. El juego está muy bien. Los combos muy guapos. Rápidamente me hice con él. Empecé a hacer combos rápidamente. Tiene un buen competitivo, por lo que he escuchado. Y como digo, lo tenéis disponible en Steam. ¿Saldrá algún día Shinra? Yo creo que sí. De hecho, si no me van a joder el especial, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que saldrá. Tiene que salir, vamos. Si no, habrá que ir a quemar a alguien en alguna hoguera. Pocket Bravery. Me parece que lo reservamos incluso antes que tú. Incluso antes de noviembre. Primer día o segundo día que salió, que conocimos que estaba la ficha. En Fnac. Ahí tengo yo la reserva. En tienda que hicimos. Vale. Pero como podéis ver, luce muy bien. Y otro que tiene la gente de Premium Edition, los que acabáis de ver las cajitas de Super Nintendo. Y esto tiene una pinta. ¿Esto qué, Shinra? ¿Este no lo vas a reservar? Seguro que no. Este Bot Gaiden. Este Run and Gun. O Run Run. O no sé cómo llamarlo. Run o Melee Run, ¿no? Porque aquí lo único que hace es hacer melee. Pinta muy guapo, ¿eh? Esta técnica pixel dibujo circulado. Este Bot Gaiden. Esto es de los que me sorprendió de este último. Esta última ronda que anunció la gente de Premium. De lo que más me gustó. La verdad. Bueno, es que claro, a ti te sacan la edición Steelbook, ¿no? La edición Steelbook de PlayStation 5. No hay edición Steelbook para Switch, menos mal. Sale un buen pico. Ahí pica bastantes. Que eran ciento y pico, más o menos. Casi 100, ¿no? Eran 120 y pico dólares canadienses en los 80-90 euros. El otro, el tercero en Discordia, también de Premium Edition, que han puesto en pre-order, es el Cars Crackers. Este es un pixel más simple, más 8-bitero, más Game Boy Color, vamos a llamarlo así, más Game Boy Color. De hecho, me parece que este es el que le gusta más a Eva. Creo que es el que le gustó más a ella. Está guapo, tiene que estar chulo jugarlo. Tiene buena pinta. Sí. ¿Ves? Ella la he escuchado por ahí decir sí. Que este ya está reservado, para que no este es de los primeros, el primero que reservé de Premium. $80 canadienses era, no, era un poco más la de la Steelbook, me parece, ¿no? Bueno, ahora lo miramos. Mira, que ya que hablamos de esto en directo, ahora lo miramos, Chinra. La verdad es que pinta muy bien este Cars Crackers. Es muy chulo, sí. No tiene pinta de ser muy fácil. Bueno, medio, pero tiene buena pinta. Yo creo que Eva lo podría jugar bien.
Bueno, de Edia. Esto ha sido un subidón de adrenalina cuando nos enteramos de que salía Cho Aniki Collection. Solo nos llegan 2 juegos. Esta saga de Masaya, de los vitaminados proteicos culturistas, de los Shums, Cho Aniki, los 2 juegos de PC Engine, que precisamente son los que menos he jugado, así que mola un montón. Van a llegar a Switch. De momento se puede comprar en Japón, Amazon Japón, tanto la sencilla como la Collector, de los 2 juegos. Al ser de Edia, hay posibilidades de que Limited Run se haga con los derechos para una posible salida en Occidente, como ha pasado con los Valleys y el Comic Star, los Comic Star Collection de los RPG. A ver, si no, ya sabéis que tendréis que acudir exclusivamente al mercado japonés. Bueno, y uno de los beat'em up o run and gun, dependiendo de cómo lo queráis ver, cooperativo, arcade, brutal, es el Dead Wish Enforcers. Qué pasada de juego, que también llegó limitado por el Limited Run Games. Esto fue realmente una sorpresa. Qué guapo. Ah, que tú dices del precio de la estándar. Sí, el precio de la estándar es menos, $79. Pero la que te comentaba yo de la Steelbook, esa la sube bastante. Como podéis ver aquí, Charles Bronson. De hecho, hay algunos personajes reconocibles de los juegos de acción del año 70, los años 70. Aquí, ¿cómo era el actor que hacía de James Bond en esos años? ¿Qué es este actor? No me acuerdo. La estándar 55 y la Steelbook 80. Ah, vale. Bueno, pues eso. Que te va a salir baratito. De la gente de Cowcat, el Demon's Tiger. Este juego, pues de la gente, como veis aquí, del Sharon Valkyrie, del Ridley Corps. Este juego fue saliendo en todas las plataformas. De hecho, nosotros tenemos la versión de Vita. Luego salió en Play 4 en Limited Run Games. Y al final llegó la versión de Switch de este Twin Stick con toques muy roleros. En Switch bueno, lo sacaron Premium Edition, lo que estáis viendo aquí, la gente de Premium Edition. En varias ediciones, la típica Retro Collection y la sencilla. Nosotros es el único que no tenemos la Retro Collection, es este. Tenemos la edición sencilla. Muy visual, pixel muy clasicote. Tuvieron en stock mucho tiempo la gente de Bazar Bazar, los ingleses que tienen tienda también en Bélgica, online, la tienda europea. Y este es uno de los juegos más guapos, originales, estupendos, chulísimos que ha parido madres. Bullet Hell Pinball, el Demon's Tilt. Juegazo que salió sin pena ni gloria, lo editó Limited Run Games y la gente no se le ocurrió que esto sería una brutalidad, y lo es. De hecho, primero lo editó Limited Run Games en PlayStation 4 y después editó 2 ediciones, una que venía con la banda sonora y una cajita, una fundita para Switch, y otra sencillito, porque en teoría era retail dentro de lo que es el catálogo del Limited Run, aunque al final se agotó. Ese Demon's Steel, como dice aquí, un Occult Pinball Action. Y de la gente de Video Games New York, que también se ha podido comprar por Impact Games, ya sabéis que tiene un acuerdo.
este Metroidvania oscuro, este Demoníaca. Que yo me acuerdo que se agotó el Demoníaca en la Retro Barcelona porque Impact Games lo llevó. Y este es uno de los juegos que me parece que hizo así, ¡buf! Voló como cosa rapidita. A ver, el juego está chulo, la estética está muy guapa. A ver, como juego Metroidvania tiene sus carencias, hay juegos mucho mejores, está claro. Pero la estética mola bastante. Hola Kai, hola guapo. Hoy Eva te ha puesto de fondo con tu nuevo vídeo. Aquí tienes el canacito de Kai. Que vuelve a casa por Navidad. Ya está de nuevo grabando vídeos. Dice Unravel que él lo pilló. Tú lo pillaste en la retro, ¿no? Sí, además estaba bien de precio. En la retro ya sabéis que Impact Games hace precios muy buenos, muy apetecibles, además de juegos muchas veces que no se pueden comprar a lo mejor en tienda o es más difícil de comprar. Y claro, llegas allí, te los ponen delante de los morros y ¿qué haces? ¿Te vas a ir? Los pillas. A Robert te lo reservó José. Qué guay. Dice, siempre está en el chat lo mejor de Twitch. Claro. ¿Dónde van a estar? Y aquí tenéis el Demons of Asterborg, juego que el estudio francés primero sacó en Mega Drive, después Limited Run Games lo sacó por ellos, por su página en Switch, incluso después llegó aquí de manera exclusiva en Play 4 en los Game, este juego, pero va a haber una segunda edición en un pack, este Demons of Asterborg, y va a ser con el segundo, que el segundo, la única manera de encontrarlo en Switch, en ese pack, este Aster Bros, juego de plataforma está muy guapo, del mismo equipo de desarrollo francés, es en ese pack que lo tenéis en reserva, en pre-order, en la página de Pixel Heart, los franceses, estos dos juegos, en un pack en Switch, tanto el Demons of Asterborg conjuntamente con el Aster Bros. Si os interesa podéis ir a la página de Pixel Heart, allí lo tienen en pre-order. Sí, lo estuve viendo, se supone que a finales de octubre lo enviarán Shinras, yo seguro que sí, seguro que lo envían. Seguro que lo envían. O esperemos que sí. Esto merece la pena, estos dos. Ese es el orco de He-Man, ¿no? Se parece. También, como dice Macarra, también tenéis la posibilidad de tenerlos en Evercade, porque también salieron un pack con los dos juegos en Evercade. Que Evercade, cuidado con Evercade, que tiene un catalogazo ya, ¿eh? Que ahora ya con los Legacy of Kane, los Collection, se viene otro pack muy bueno para Evercade. Y de Pixel Heart, que bueno, aquí os voy a mostrar unos cuantos juegos que editaron mucho juego Pixel en muy poquito tiempo. Este Guns of Mercy, que es un juego muy guapo, bastante desconocido y que la gente desconoce que es así de guapo. Este es un punk. Es un shooter de estética, como podéis ver, muy a lo punk, muy guapo, muy frenético, incluso cooperativo. Este Guns of Mercy, que de hecho tienen diferentes carátulas en función de la distribución, si japonesa o no japonesa. Uno que es total, este Shown Collection, también de la gente de Pixel Heart, que nos metieron un montón de juegos, el Armed 7 del mismo estudio. Juegos que algunos de ellos llegaron a la Dreamcast de manera no oficial. Esos juegos editados en Dreamcast. Incluso la Wii. El Satacius Next, otro más. La verdad es que el recopilatorio está muy guapo. ¡Hombre, Kai! ¡11 meses! Te sienta bien lo de ser papá, guapo. Grande, Kai, grande, guapo. Tú tienes el de Wii U, Shinra. Bueno, pero ya sabes que el de Wii U es casi injugable porque tiene un problemilla, ¿no?
El Wolf Flame, también este es muy guapo. Este es uno de los que más me gusta, el Wolf Flame. También por el corte vertical. Gracias a ti, Kai. Un abrazo también para ti. Claro, precintado no tiene ese problema, Shinra. Sí, sí. Es lo suyo. Precintado es lo suyo. Y uno que lamentablemente está agotado y que es una pasada de guapo, que además se basaron en el Valken, en el Switch Valken, y que como podéis ver, bueno, no, aquí ya no ha salido, o me lo he saltado, creo que me lo he saltado. No, pues no lo he puesto. Ah, no, sí que está más adelante, está más adelante. Ay, qué susto. Bueno, este Tanuki Justice, el que estáis viendo aquí, este se distribuyó de retail en España. Es bastante chulo y bastante difícil también, pero como podéis, muy resultón. Como los gráficos son muy daguelos. Y también fue distribuido por Pixel Heart. El Tanuki Justice. Y la Okinawa Rush, otro más que distribuyó Pixel Heart. Este beat'em up, plataformas de acción, bastante chulo, bastante resultón, bastante guapo. Este Okinawa Rush. De hecho, incluso se llegó a liquidar en Amazon, que se puso a 12-13 euritos, 14. Fue un momento precioso para cogerlo. También tiene 2 jugadores. A 2 jugadores también se puede jugar en cooperativo. Bueno, sí, es difícil, Kai, tú lo has dicho. Como vayas un poco despistado, no pasas del primer enemigo. Está hecho para jugar en pareja. Realmente la dificultad es para jugar 2 players. Okinawa Rush. Y un juego que también llegó a Wii U. Finding Teddy 2. Es Metroidvania. Pues si os preguntáis el género, es un Metroidvania Finding Teddy 2. Que también salió en Switch. También editado por Pixel Heart. Visualmente muy bonito. Y no sé si también salió en Dreamcast. También creo que salió en esos juegos editados para Dreamcast. Fue otro de los que salieron, sí. Sí, hombre, se da tanto cariño a Metroidvania más que cualquier otro género. Ha tenido mucho éxito. El género Metroidvania ha gustado mucho. Hay gente que solo juega Metroidvania. Cualquier juego que mantenga esa estética y esa premisa vende bastante bien. Hicimos varios especiales de géneros Metroidvania en Switch, por ejemplo, editados en físico, ya no digitales, sino en físico. Le hicimos el año pasado en agosto y eran más de 180 títulos en aquella fecha, y ahora estaremos cerca de los 250 en Switch solamente. Y pensar que en Play 3, por ejemplo, y Xbox 360 no salió casi ninguno. Han pasado una década y ha cambiado todo el prisma del género. Bueno, y aquí tenéis otro, el Super Trench Attack. Juego muy diferente, bastante bizarro. También editado por Pixel Heart, en el cual hay pantallas de acción, vista isométrica, la típica pantallita que era muy pecera en la época, lo de intentar matar a los enemigos que te salían en pantalla. Es muy bizarrete el juego, ¿eh? Pero tiene su rollo. Super Trench Attack. Y el que tenéis aquí, este juego, el Golden Force, que no está nada mal.
Pues aquí el estudio de desarrollo intentó imitar... ¿lo adivináis o no? Seguro que lo adivináis. ¿No suena a nivel estético algún personaje y algunas pantallitas? Supongo que lo adivinaréis. Shantae. Shantae en ciertas cosas se parece... Bueno, este se parece a Shantae porque Shantae fue primero el huevo antes que la gallina. Esta sería la gallina y Shantae el huevo. Y sí, lo editó también Pixel Heart. Este Golden Force no está nada mal dentro de parecerse a Shantae. Y ahora es cada vez más difícil encontrar esta edición. Cuidado, que cuando salió había patadas y ahora empiezan a escasear, cuidadín, cuidadín. Sí, las gallinas por las que entran y por las que salen. Además Shinra lo ha acertado. Mira, Shinra es que además están todas, Y el Wallachia Reign of Drácula, también otro juego agotado de Pixel Heart en Switch. También luego posteriormente salió en Play 4. La gente se equivocaba, pensaba que esto era Metroidvania y no lo es. Esto es un run and gun, estética Castlevania, pero solamente en estética. Es un juego de avanzar y matar lo que se nos presenta por delante con nuestro arco. Eso no significa que sea un mal juego, al contrario, creo que lo que hace lo hace muy bien. Y está muy guapo, la verdad. Y está agotado. Está agotado lo que sería la página la página web. Quizá Vinted, a ser franceses lo podéis, si los buscáis, lo podéis encontrar a un precio más decente. Este Wallachia. Uno de los que también ha editado Pixel Heart, este Guns N' Runs. No, y ahora me recuerdo que este, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Apunta, Eva. Este no lo tenemos. Esto supone un problema también para nosotros. Porque este juego está bastante bien, es un plataformas muy frenético. ¿Y sabéis qué estudio ha hecho este juego? ¿Os suena el Pocket Bravery? Este estudio es el que hizo el Pocket... bueno, este estudio primero hizo este juego y después se pasó al Pocket Bravery. Por eso Pixel Heart, por ejemplo, está también detrás del desarrollo del Pocket Bravery, que han puesto pasta. Apoyó el estudio, que es un estudio brasileño. A pesar de que lo va a editar en físico PQ. PQ, para los entendidos en español. Guns N' Runs. Y para mí el mejor juego editado por Pixel Heart es este Gigantic Army, un juego basado a nivel estético sobre todo en Valken, en Assault Suite Valken. Está muy chulo este run and gun. Nuestro robot, avanzar con él, muy guapo, muy chulo. Que también está agotado. Este Gigantic Army. Bueno, de Natsume. Ya visteis en el primer especial que hablamos del Blue Shadow, que acaba de salir, Shadow the Ninja. Y del mismo estudio, anteriormente habían hecho otro port. Este, The Ninja Saviors Return of the Warriors. Ese remaster del juego de Super Nintendo, Super Famicom. Y que también lo hicieron muy bien. Incluso aquel nos llegó una edición sencilla distribuida por ININ a España. Y luego teníamos la Collector y otra edición con manual sencilla que se distribuía en Extremely Limited de este juego de RAL. Espectacular. Bueno, otro de los... Mira, este juego, Shinra, es de los juegos juegarrales
que distribuyó Red Art Games a principios de generación en Switch. El Dex. Y este lo distribuyó Meridian cuando Meridian distribuyó varios juegos de Red Art Games en España. Al principio, ahora ha vuelto a distribuir Meridian lo de Red Art. Le ha quitado la distribución a Selecta. Pero este juego es un Metroidvania, rolero y plataformero. Y lo hace muy bien el juego, este Dex. De hecho, la versión de PlayStation 4, que se distribuyó mucho antes que la de Switch, lo distribuyó la extinta Badland, el publisher español, que la lió tan gorda muchas veces con algunos juegos y dueños de los juegos, y que fue exclusiva de Game. Este Dex. There had been another way. But please trust me when I say this is worth it. Let's see what's in your pockets, girl. Welcome back, miss. Como podéis ver, está muy chulo. Es uno de los juegos más esquivos o más difíciles de encontrar dentro del catálogo de Red Art Games de sus juegos de Switch. Do you understand now, Dex? Could you repeat that experience alone? Dex. Y bueno, y aquí nos llegó este Disney Classic Games Collection, que nos la liaron pardo, ¿os acordáis? Que primero nos llegó el Rey León con el Aladdin, que todo el mundo cayó como un tonto. Precisamente, además, son de los juegos que más recuerda a Eva de haber jugado en Mega Drive y Game Gear de pequeñina, y este tuvo que caer sí o sí. De hecho, lo desprecintamos para jugarlo, ¿eh? Y luego al año siguiente, en Navidades, nos repite la jugada, la misma edición, pero nos meten en el Jungle Book, el libro de la jungla. Los muy... Bueno, ya sabéis que además vienen todas las... o parte de las versiones de estos juegos. Game Boy, Super, Mega. Pero es que encima, la otra jugada es que van 3 manuales, pero solo viene uno de ellos en cada, y si querías los 3 manuales, o te compras todo una caja entera de juegos, o tienes que ir comprando los manuales a gente que lo tenga abierto. Dice, ya lo compraste con los 3, que con otro tuvimos que repetir jugada. Dice Shira que montaron un buen gacha, sí, y tanto, la liaron parda, pero vendieron bien. Y otro juego de Play Asia, y en este caso es un juego, un survival, pero además pixel. Es los Distraint Collection, vienen los 2 juegos, me parece, los 2 Distraint. Estos juegos survival con un pixel muy y unos gráficos muy originales, ya son cabezones, como podéis ver aquí. Si os interesa, Play Asia ha vuelto a distribuir la edición sencillita, han hecho una nueva tirada, pues si alguien los quiere. Bueno, y aquí tenéis los Don't Not Feed the Monkeys. Don't Not Feed the Monkeys, de la gente de Badland, que distribuyó en España. Este point and click, aventura gráfica. Hay que ser un voyeur, ¿eh? Tienes que mirar y espiar al vecino. A ver la que lían parda. Y como podéis ver, es pixel. Y es un point and click, una aventura gráfica. Que hay gente que igual no sabe que se distribuyó en Switch. Porque sí que es verdad que una primera tirada fue para Play 4, pero en algunos sitios llegó la versión de Switch, además en una cajita gorda, una distribución más limitada, y llegó a distribuirse en algunos sitios la versión de Switch, por si a alguien lo interesa. Bueno, y ahora vemos con palabras mayores Dodonpachi. Este es el último que nos llegó, el Blissful Death Reincarnation, es decir, el Dodonpachi que nos llegó a Play 2 con mejoras. La gente de M2 Shoot and Triggers lo ha sacado hace 4 o 5 mesecitos en Japón. Brutal, brutalísimo. Además este yo lo he jugado mucho en Play 2, que lo tengo original.
También lo sacaron en PlayStation 4. Para amantes de los Shooms, increíble. Aquí Cave hizo una maravilla. La Collector es preciosa. No sé, ¿os acordáis cuando la enseñamos? Es preciosa la Collector. Y luego tenemos el Dodonpachi Resurrection, que este también ya llegó a Estados Unidos, lo distribuyó Limited Run Games, y que a posteriori Super Deluxe, ya sabéis, es editor japonés perteneciente al grupo empresarial de Limited Run, que lo ha distribuido en Japón. Lleva inglés también, os interesa. Y todo tiende a pensar que al final Clear River, pasado un tiempo, como lo ha registrado en Europa, también llegará a retail distribuido por ellos aquí. Este Dodonpachi Resurrection. Un pasote. Aunque yo tengo mi predilección con el anterior. Me gusta más el otro. No es que sea mejor el otro, pero le tengo más cariño. Dodonpachi Resurrection. Además salieron en 360, fueron distribuidos en Japón en su momento. Las ediciones Black Label. Bueno, juego de Super Rare. Dog Wall. Este Metroidvania de este señor blanco de rojo con armas rojas en este mundo perruno en el cual tenemos que cepillarnos a todos los gatos que podamos. Aquí el gato es el malo, ¿eh? Juego de Super Rare, que de hecho de este además lo conseguimos hace poquito, que fue uno de los que no cogimos en su momento y que lo vimos a muy buen precio en Vinted. De hecho nos salió en un precio que nos hubiera costado en Super Rare en su momento, así que muy bien. Como veis, un píxel muy clásico, blanco y rojo. No tiene más que eso. Pero bueno, la gente le ha gustado. Que bueno, también he escuchado alguna crítica que se esperaba más del juego. Dog Wall. Y esto es un juego muy chulo. Donut Dodo. Que me va a decir Macarra. También salió en Evercade. Sí, ya lo sé que salió en Evercade, que además los tenemos. Pero la gente de Pixel Love, los franceses, lo editaron en Switch. En una edición incluso con funda. Y luego la gente de Tesura distribuyó esa edición sencillita. También aquí muy baratita en Switch. En territorio nacional, en España. Este Donut Dodo, un arcade clasicote, muy guapo, ¿eh? Bueno, y la gente de Limited Run nos trajo de manera limitada este recopilatorio Double Dragon and Kunio-kun. Juegos de tanto de Double Dragon, como podéis ver aquí, incluso el Renegade. Incluso juegos de la gente, como los River City Random. Un montón de juegos aquí en este recopilatorio. Incluso los Dodgeball, los Soccer, una pasada, ¿eh? La verdad es que está brutal. No sé cuántos juegos hay. Y para mucha gente los Kunio-kun son, como diría alguno, de obligado cumplimiento. Bueno, Iron Collection con el Image Fight 1 y 2. Qué locura, qué locura. Esto, bueno, ya sabéis que todavía no los ha distribuido Strictly, que están en reserva, en pre-order, porque es licencia Strictly Inin, pero Inin, también bajo su sello, se han distribuido en Japón, que de hecho lo enseñamos hace un par de meses, tanto en edición sencilla y collector, por si os interesa. Aquí veis el Image 1,
Image Fight 1 y el Image Fight 2, juegos reales de Irem, de los japoneses, Extinto Studio, y el X-Multiplity, ya sabéis, de los creadores del R-Type, que la gente no sabe que no solamente hicieron el R-Type, sino que fueron muy prolíficos y hicieron muchos juegos muy potentes en la época. Y esta es la Collector en principio que sale en Streamlink, pero la edición japonesa está muy guapa también. Y bueno, ya lo anunciamos, fue en el especial de este domingo pasado, que ya tenéis en pre-order el Collection 2 en Japón. Y sale en 2 meses. En el cual pues nos vienen más juegos y me parece espectacular este pre-order. Espectacular. O sea, lo que viene en este pack. Los Gun Force, que son run and gun espectaculares. Con sus diferentes versiones. Y el Geostorm, por ejemplo. Esto es canelita. Y el Air Duel, por Dios, el Air Duel. Por fin en físico. O sea que mirad lo que viene. Pues esto lo tenéis sin posibilidad de comprar en pre-order en Japón. Este recopilatorio. O preordenarlo en Steam. Pero tiene pinta que tardará mucho en enviarlo, ¿eh? Aviso, quien avisa no es traidor. Y el confirmado que también saldrá en Japón, el volumen 3, que ya tenemos los juegos que vendrán. En principio serán 5 volúmenes del Collection 3 con el Mr. Heli de PC Engine, ¿eh? Ostras, el Mr. Heli, madre mía. Mira que dice Eva que hemos superado los 860 en YouTube. Vamos a los 1000. Y tenemos 1100 ya en Twitch. Muchas gracias a todos, a guapos y guapas. El Mystic Riders, otro juego real. La verdad es que este recopilatorio nada mal tampoco. Y el Dragon Breed, que esto me parece una pasada. La verdad es que está muy bien. Rated E10 for ages 10 and up. Bueno, y esto ha salido hace muy poquito, que además lo jugamos en directo aquí con vosotros en el canal. El Double Dragon Gaiden, el Rise of the Dragons. Bueno, yo no me esperaba mucho y lo jugué en directo este beat'em up. ¡Ostras! Y me gustó bastante. Es verdad que el gameplay se notaba lento, porque creo que intentaron recrear la lentitud de los Kunio-kun y los Double Dragon de los estudios clásicos. Y me gustó bastante. Si hay gente que no está acostumbrada demasiado al tema, a la lentitud de estos beat'em up más clasicotes en tema de control, pues le puede llegar a agobiar un pelín, pero yo lo disfruté un montón. Y se ve muy guapo. So spend your hard-earned cash to upgrade your character and face new challenges. The thrills don't end with a single playthrough. Que además lo trajo Tesura, lo distribuyó Tesura en España. Esta edición. Spend your tokens to unlock tips, artwork, music, and most importantly, Este Double Dragon Gaiden. ¿Cómo vais con la libreta? ¿Cómo vais esta libretita? ¿Cómo la lleváis? Para que veáis la cantidad de titulazos, pixel art que existen en Switch en físico. Muchos de ellos también en PlayStation 4, todo hay que decirlo. Y algunos en Play 5. Pero vaya cantidad. Vamos con el volumen 3. Tengo ya 8 preparados, imaginad. Más de 700 juegos. El que quiera hacerse con el full set de pixel lo tiene crudo. Bueno, y el que está anunciado que nos llega en 1 mes y medio. El Karate Kid Rumble. El The Karate Kid Street Rumble, que lo va a traer Meridian de Game Mill. Hay gente que el editor de Game Mill no le acaba de hacer, pero el juego pinta espectacular, la verdad. Muy guapo. Este beat'em up. Por fin nos va a llegar un Karate Kid de verdad. Bueno, pues parece que sí.
Y Limited Run en su showcase, ¿qué nos anunció? Este juego de Retrowave, el de Taxi Crusade, el Vengador Tóxico. Madre mía, qué guapo se ve este beat'em up también, que va a editar próximamente en pre-order Limited Run. Que luces de escándalo. Que la verdad es que tiene una buena colección de beat'em ups la consola de Nintendo. Un montón. Toxic. Películas de serie B, que incluso hay una serie. Y ya por último, otro beat'em up que también llegará por Limited Run. De hecho tiene ya la ficha abierta en su página. Pronto sacarán al pre-order. El G.I. Joe Wrath of the Cobra. Otro beat'em up más, madre mía. Y además pinta genial este G.I. Joe. Muy guapo. Bueno, hay gente ya que sueña con este. En la edición que saquen, pensando a ver si incluyen algún muñeco, ya sabéis, en blister de los G.I. Joe. Que seguro que lo hacen. Aquí seguro que acuden a la nostalgia y nos van a liar alguna edición con algún muñequito en alguna coleccionista. Si no, al tiempo. Hola, Melo. La app de Twitch me tiene en aislamiento. Es verdad, Jack, últimamente va un poco raruna. La semana pasada no iban los chats, tuvieron que haber una actualización. Va un poco a saltos el tema de Twitch. Bueno, pues ya aquí lo tenemos, el especial de hoy. Otros 84 títulos que hemos visto del género pixel art en físico para Switch. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el especial de hoy? ¿Os faltan muchos? ¿Hay juegos que tenéis? ¿No tenéis? ¿Queréis? Dice, a mí hoy nada no te entiendo. Nada, que no tienes nada, que no quieres nada. ¿Ese nada qué significa? Acláramelo. No te preocupes, Amelos. Va a estar aquí en Twitch en diferido. Ahora lo activaré para que lo veáis en diferido. Y Eva seguramente cuando pueda lo subiremos a YouTube. De hecho, el primero sale este domingo en YouTube. El segundo saldrá la semana que viene y el tercero más adelante. Y al final todos estarán subidos en YouTube para que lo podáis disfrutar en diferido. Porque en principio esto está hecho como tener un abecedario, una lista y una guía a futuro para coleccionistas de Switch, sobre todo, en el cual iremos añadiendo. Esto nos vale para ello. Pero miradlo en YouTube, que está más bonito, más organizado. Dice que la app de Twitch no me ha dejado comentar nada. Ya. Dice va que lo mires en YouTube, que ahí lo tiene todo organizadito por carpetas, lo tiene más bonito, con la miniatura que sabéis que hace ella, edita las miniaturas. Dice Tepes, entre casi mis 500 juegos algunos había, pero faltaban otros, jaja. Este último G.I. lo espero con ganas. Sí, nosotros también lo esperamos. El de Toxic Crusades y el G.I. Joe, estos caerán fijos sí o sí. Esto no tengo duda. Yo ninguna duda. Aquí, como veis, Eva os ha hecho listas en YouTube para que sea más fácil y ameno buscarlo en el canal, lo que busquéis. Que hay especiales de todo tipo. Hola, Vittorio. Hola, guapo. Sí, los G.I. Joe son de nuestra época. Y tanto. Y bueno, ¿os acordáis de la serie de animación? Serie de animación
bueno, yo me la veía siempre. Y eso ya tenía unos años, no era ya no tan niño, ¿no? Sí, como lo del muñeco, mm, ¿te apuestas a que sí? Yo creo que sí. De hecho, lo hicieron con el Double Dragon Collection. Nos pusieron 2 muñequitos. Y yo creo que en los G.I. Joe habrá muñeco. Como hicieron con las tortugas. Vamos, me equivocaría mucho si no lo hacen. Conociendo al Limited Run, sabiendo la cantidad de coleccionistas que van detrás de todo el merchant y muñecos y juguetes de los G.I. Joe, lo van a hacer sí o sí. Lo tengo claro. Seguro, seguro. Seguro. Tenerlo claro. De hecho, no sé, lo tiene listado el Limited Run. Y si no ha salido ya a pre-order y lo están anunciando, pero no sabemos ediciones, es porque tienen preparado una collector al nivel de lo que es la franquicia. Eso que lo tengáis claro. Y aquí tenéis el canacito. Bueno, de hecho, aquí tenéis el canacito nuestro. Para que veáis, ya que lo pone Eva, cómo lo tiene todo preparado, ¿no? Tiene aquí listita los podcasts y colaboraciones con gente guapa del canal, con Barugón, entrevistas, los podcasts que hacemos entre los chicos y las chicas, y luego entrevistas con Eva aquí, Mujeres en Juego, a desarrolladoras, CEOs, periodistas del sector de los videojuegos. Ha hecho unas cuantas que quiere retomar ahora en septiembre o octubre, cuando pueda retomar otra vez las entrevistas. Luego los especiales que hacemos los domingos de novedades, pre-orders y unboxings. Los temáticos por géneros, por ejemplo, de importaciones, Metroidvanias, Shooms. Pues aquí, ya ves, aquí entráis y tenéis un montón. O sea, incluso uno que hicimos de los Lovecraftianos, de Lovecraft, Walking Simulators. Y luego tenemos por plataformas tema de Evercade, Switch. Pues en este caso aquí estamos poniendo los de Pixel Art. Juegos cozy, gameplays. Luego los Indie Glow, por ejemplo, que son tema de indies, cuando hemos hecho los top indies, en fin, análisis de videojuegos. O sea, la verdad es que. Y luego los shorts. Eva se le ocurre bastante, todo hay que decirlo. Se pega unas palizas, pero bueno, luego lo mejor resultado que tiene es que que ella está satisfecha, y ya cuando hay comentarios y que os gusta y tal, ella se siente muy satisfecha, la verdad. Le encanta. Aunque sé que es difícil consumir YouTube, este tipo de material, porque son vídeos muy largos, son directos. Y bueno, pero bueno, de todas maneras ahí los tenéis. Siempre podéis acudir ahí. Y mientras YouTube no nos tire el canal, ahí seguirán por los hilos de los hilos, ¿saben? Dice Tepes que lo anunciarán seguro entre el periodo de Castlevania físico. Fijo, tienen muchas anuncios y licencias Tepes ahí guardaditas. Tranquilo, tranquilo, que van a sacar mucha metralla. Nos queda mucha metralla de aquí a final de año. Pero mucha, ¿eh? Son unos hijos de su madre. O sea, nos dan donde más duele, que es en la cartera. Sí, Melo, listas y todo para que... De hecho, de Play 2, de PS3, de Wii, hay un montón de cosas. Sí, Kai, la verdad es que ahora mismo hay 600, 700 vídeos. Es que somos muy prolíficos en Twitch. Somos muy prolíficos en Twitch, demasiado. Nuestra nostalgia, sí, Amelo. Bueno, pero también gusta, porque imaginad que esto no existiera, qué generaciones tan ranunas estarían quedando. Porque si no tuvieran las limitadas, y ya no las limitadas, porque bueno, esto empezó con el inicio de las tiendas limitadas, Limited Run Games, luego siguió Strictly Limited, Super Rare, Retard, B-Side en Japón, aunque luego se extinguió, y otras tantas que se han ido sumando. Y se le sumaron al carro otros editores y publishers que, viendo ese éxito de las limitadas, caso Tesura Games, Meridian y otras tantas editores más pequeñitos, PQ, vieron el percal y apostaron por traernos juegos retro, nostalgia, indies, que de otra manera no hubieran hecho, gracias a un velón que se abrió. Y eso ha supuesto un enriquecimiento para el sector de los videojuegos que queremos editar en físico, o que queremos comprar en físico. Ha sido beneficioso. Ahora, para el bolsillo no. Si esto no hubiera pasado,
pues tendríamos quizá una generación mucho más escueta a nivel de ediciones físicas y posiblemente igual estaríamos más avanzados a un proyecto digital total. Igual estaríamos ya puntito a puntito, ¿eh? El último eslabón sería Nintendo, pero imaginad si quitáramos la ecuación todo esto que ha ido pasando, que ha sido una bola, que ha sido enorme, que una cosa ha ido llevando a la otra y el consumo de este tipo de videojuegos, que antes era ridículo y no existía, ahora es bastante potente. Así que bueno, dentro de lo que cabe, creo que estamos de alegría o de fiesta, ¿no? De decir, vamos a celebrar que esto ha sido así. Ahora, cuando esto se acabe, bueno, pues acabó el chollo. Pero bueno, eso estará editado. Lo que no compramos, si somos coleccionistas, intentaremos a comprarlo a futuro, cuando uno pueda y tenga dinero. Y comprar lo que uno pueda y quiera tener ahora. Ya está. Es lo que nos queda. Con Thimbleweed Park comenzó todo. Sí, bueno, comenzó todo ya no antes de Switch, ¿no? Comenzó todo con este movimiento de estas tiendas que se metieron ya con Play 4, PS Vita. Empezó la rueda a moverse y todo el mundo se fue enganchando al carro. ¿Por qué? Porque hay dinero. Vieron que había posibilidades de negocio y no solamente vendiendo juegos AA y AAA se podía ganar uno bien la vida. Me refiero a empresas, publishers. Y con eso, al final los que nos hemos beneficiado hemos sido los jugadores y coleccionistas. Total. O sea, creo que mejor no se puede explicar y que ahora mismo si podemos disfrutar de estos catálogos es gracias a todo lo que ha ido pasando en el mundo de los videojuegos a nivel de publishers. Que todo ha cambiado. Antes los publishers, por ejemplo, eran Namco Bandai, Playon, 4 publishers mayoritarios que solo traían juegos de reconocido nivel, AA o AAA, y ahora vemos que los publishers han cambiado la dinámica. Meridian, que ha sido un publisher de distribuir indie, te distribuye todo lo indie que puedas, retro tal, y también distribuye otros títulos más potentes. Y luego además Tesura, etc, Selecta, que se ha sumado también, que hace lo propio. Eso en España. Y luego tenemos otros editores, Maximum Games en otros sitios, en Italia, etc. Genial. Bueno, ya con esto, pues nos vamos a marchar, pero recordad que el domingo tenemos especial de novedades y unboxing, que nos han llegado muchas cositas que enseñaremos el domingo. No sé si empezaremos a las 8 o a las 9, dependiendo de cómo esté el día. Si hace mucho calor, empezaremos a las 9. Si el día ya empieza a hacer un poquito más de buen tiempo, empezaremos a las 8. Y nos vemos el domingo. Y con esto nos vamos a marchar. Y no sé a dónde nos vamos a ir. No sé si Eva me puede decir quién está en directo. Ella que lo tiene a mano. Naranjita. A Naranjita. Venga, Naranjita, que está ella en directo. La buena de Naranjita. Nos vamos a ir con ella, que hace tiempo que no hace directos por la noche. Nos vamos a ir con Naranjita. Qué estupenda. Nos vamos con ella. Que está con The Chant. ¿Cuándo es The Chant? Juego de miedo, vuelve al terror, vuelve al terror. Nos vamos con Naranjita. Dale un besazo de nuestra parte. Y nada, nos vemos el domingo. A todos los que habéis estado y todas las que habéis estado por aquí. Gracias, guapos y guapas. Y la semana que viene más, Venga, un besazo. Nos vamos con la buena Naranjita. Venga, vámonos. Besos.